Hola a todos, en esta oportunidad tenemos la entrevista de Juan Carlos Díaz Colchado, quien es abogado especializado en Derecho Constitucional. Además, es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde cursó su grado de maestría en Derecho Constitucional e Investigación Jurídica. En esa entrevista nos ha contado su experiencia, desde sus inicios como estudiante hasta convertirse en un gran profesional como lo es ahora. A su vez, también hemos ahondado en temas puntuales como el derecho de protesta y su incidencia en el panorama actual. ¿Se habla de una criminalización de este derecho? Bueno, esto y mucho más tendremos en esta entrevista y sin más, comencemos. Muy buenos días, Rodrigo, María, a quienes nos siguen a través de las redes sociales de Loading Prospect. Para mí es muy grato compartir algunas reflexiones en torno a una experiencia de vida, a una trayectoria que creo que todavía no es tan destacada, pero bueno, en fin, agradezco la gentileza de la invitación. Y ingresando, ¿no?, a la pregunta que me formulas, bueno, yo en el derecho constitucional tengo aproximadamente unos 18 años, más o menos. Esto es porque, particularmente, y esto lo he compartido con muchos amigos, amigas, ¿no? Cuando yo estudiaba en el pregrado, mi interés no estaba en el derecho constitucional, estaba en el derecho civil, en el análisis económico del derecho y en particular el derecho civil patrimonial y el análisis económico o el estudio de la incidencia económica de las instituciones propias del contrato, la propiedad y la responsabilidad extracontractual. Pero bueno, el trabajo en realidad es lo que a mí me llevó a finalmente decidirme por el derecho constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo no me formé en Lima, me formé en una ciudad del interior del país, en la ciudad de Chimbote, en la Universidad San Pedro, y ahí, bueno, los cursos estaban diseñados como creo que la gran mayoría de universidades, derecho civil, derecho penal, ¿no? No había otras opciones intermedias. Desde luego llevé curso de Derecho Constitucional, pero no con el énfasis, no con la vocación, el alcance y el desarrollo que hoy tiene, ¿no? El trabajo es lo que a mí me lleva al derecho constitucional porque la primera práctica, tanto profesional como luego ya de trabajo remunerado que tengo, es en una universidad allá que tenía varios problemas de carácter legal y que terminaban resolviéndose a nivel de procesos constitucionales. Entonces ahí es donde yo empiezo a especializarme en derecho constitucional a través de lo que en su momento se llamó postítulos, lo daba la Universidad Católica, en convenio con el Centro de Estudios del Tribunal Constitucional, que en ese momento dirigía el profesor César Landa como magistrado del tribunal, ¿no? Llevé dos postítulos, un diplomado en argumentación y bueno, recién emigro a Lima, ¿no? El año 2011 y no entro tampoco a hacer práctica constitucional, sino entro a trabajar en el Ministerio de Trabajo, pero en paralelo llevando la maestría de Derecho Constitucional. Luego, cuando salgo del ministerio, el 2015, empiezo realmente a acercarme ya a la práctica del derecho constitucional a través de dos vías, ¿no? Por un lado, la docencia universitaria y por otro lado, la consultoría profesional junto con algunos colegas, ¿no? En esa línea he visto varios temas, situaciones problemáticas que en primera línea tienen como, digamos, protagonista del escenario al derecho tributario, al derecho civil, al derecho procesal, al derecho laboral, ¿no? Pero que dentro de todos esos temas hay elementos de carácter constitucional y ahí es donde iba el aporte teórico profesional, ¿no? Por ahí. Qué interesante toda su experiencia, profesor. En este caso, ¿podría compartir con nosotros algún caso relevante en el que haya estado relacionado con la protección de derechos fundamentales en Perú? Habitualmente se entiende la figura del abogado o de la abogada asociada al litigio, ¿no? Es decir, a presentar una demanda, tramitarla, hacer informes ante un tribunal y eventualmente obtener una sentencia, ¿no? Pero no es el único escenario de ejercicio de la profesión jurídica, ¿no? Los abogados, las abogadas también podemos trabajar en el ámbito del servicio público como servidores, trabajadores del Estado, funcionarios públicos de todos los niveles y también, ¿no?, en el ámbito del sector privado como gerentes legales de empresas o gerentes comerciales, y es que claro, uno ya tiene una visión más
más empresarial, más de gestión, manejo de un negocio, ¿no? Y desde luego en el Congreso de la República, en el Poder Judicial, jueces, juezas, fiscales y asesores, ¿no?, de estos y estas en el ejercicio de esas funciones, ¿no? Particularmente también hay un campo, como les mencionaba, que es el de la consultoría especializada, ¿no? En mi caso, particularmente junto con una colega, Beatriz Ramírez, muy conocida en el medio también, ¿no? Especialista en género y en derecho constitucional y además profesora de esta casa de estudios también, trabajamos en conjunto, ¿no? Una suerte de paper amicus vinculado a la despenalización del aborto, ¿no? Cuando estamos frente a los supuestos de que la mujer que va a decidir si interrumpir o no el embarazo ha sido víctima de una violación sexual o el feto que está creciendo tiene malformaciones congénitas que hacen inviable, ¿no?, su vida fuera del útero materno, ¿no? Este informe lo trabajamos con ella en 2012, ¿no? A pedido de una ONG, Promsex, ¿no?, para efectos de que el mismo, en función al contenido, sirva como argumentación que permita hacer incidencia, ¿no?, a nivel de Ministerio de Salud, de Congreso de la República, para propiciar cambios normativos, ¿no? Esa es otra forma en la cual la especialidad del derecho constitucional puede, ¿no?, ingresar en la práctica profesional de abogadas y de abogados, ¿no? Muy interesante, profesor, y la verdad es que justamente esa experiencia es la que le permite hoy en día a usted poder tratar de estos temas con mucha más facilidad y con el respaldo de su trayectoria. Ahora bien, esta pregunta, ¿no? La que le voy a hacer tiene que ver mucho con el panorama actual de nuestro país con respecto a los derechos fundamentales y sus garantías. ¿Cuál es el papel del derecho constitucional en la garantía y protección del derecho de protesta en una sociedad democrática como la es, ¿no?, la peruana? O la aspira a ser. Gracias. Bueno, a ver, el derecho constitucional, desde una perspectiva bien clásica, ¿no?, tradicional, se ha entendido como una suerte de forma de controlar el poder, ¿no? La primera técnica de control del poder ha sido separarlo, ¿no?, a través del poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Luego eso ha mutado a este sistema más complejo en donde no solo están los tres poderes clásicos, sino también están los organismos constitucionales autónomos y entre ellos hay pues relaciones de control, de colaboración, ¿no? Y desde luego cada uno tiene un ámbito de competencias exclusivas, ¿no? ¿Cómo entran en este escenario los derechos fundamentales, ¿no? En un primer momento del constitucionalismo clásico, ¿no?, a través de declaraciones de derechos, esto es su reconocimiento en documentos que se entendían como declaraciones de tipo político, cuasi retóricos, no vinculantes, ¿no? El cambio de paradigma hacia entender a los derechos como no solo meras declaraciones políticas, sino como normas jurídicas vinculantes a nivel global, es un fenómeno que empieza, ¿no?, es un proceso que empieza luego de la Segunda Guerra Mundial, con la instalación del sistema de Naciones Unidas y la adopción de diversos tratados regionales sobre derechos humanos, como el que tenemos entre nosotros la Convención Americana de Derechos Humanos y en el ámbito europeo el correspondiente convenio, ¿no? A nivel interno, en el Perú esto llega tarde, como suele llegar casi siempre todo lo que es novedoso al país, y empieza en rigor, ¿no? Algunos dicen que con la Constitución del 79, y otros dicen que en realidad ni siquiera con la Constitución del 93, sino a partir del año 2000 en adelante, porque surge, ¿no?, dentro del escenario institucional, a pesar de que existía, pero surge la labor que empieza a desarrollar el Tribunal Constitucional como garante último de los derechos fundamentales en el ordenamiento interno y empieza a desarrollar, ¿no?, a través de una serie de casos emblemáticos distintas formas de protección de los derechos fundamentales. Para ponerles un ejemplo muy pequeño, ¿no?, se decía que los derechos sociales eran de tipo programático y que no eran justiciables, o decir, que no podía obtenerse una protección judicial directa a partir de solo su reconocimiento en la Constitución, sino que necesariamente se requería que esté reconocidos en una ley y además reglamentados, ¿no?
Eso el tribunal lo cambió y hablaba de la aplicación directa de carácter judicial de los derechos sociales, laborales, trabajo, seguridad social, pensión, educación, y hay todo un desarrollo. Entre es otro de los elementos y que va a la otra parte de la pregunta que me planteas, está el reconocimiento de derechos fundamentales no escritos o no reconocidos expresamente en el texto de la Constitución del 93. ¿No? El tribunal empieza a reconocer una serie de derechos fundamentales por diversas vías argumentativas, agua potable, internet, nevis in idem, plazo razonable, y entre esos el derecho a la protesta. ¿No? Eh, Hay una discusión académica, si el derecho a la protesta podemos entenderlo como un derecho autónomo que por sí mismo tiene un contenido propio, o si es que en realidad ya está protegido por otros derechos como la libertad de expresión, la libertad de reunión o la libertad de tránsito. ¿No? Bueno, hay esa discusión teórica, pero jurisprudencialmente se ha reconocido que existe, que como todo derecho no es absoluto y que protege, ¿no?, el derecho a expresar la disconformidad que una persona individual o colectivamente tenemos frente al ejercicio del poder público, ¿no?, a través de diversas vías, ¿no?, tanto marchas como lo que ha sucedido, ¿no?, por las calles de la ciudad, o a través de otros medios como puede ser los medios digitales, ¿no? Ahora que estamos muy penetrados por la tecnología. Interesante, profesor. ¿Y cómo evalúa el balance entre el derecho de protesta y el mantenimiento del orden público en el ordenamiento peruano? ¿Existe una criminalización sistemática de dicho derecho? Eh, Al respecto, sí, ha habido, claro, en un primer momento su reconocimiento, y lo cierto es que la protesta tiene un elemento, ¿no? Que la protesta, para ser válida o legítima o compatible con la Constitución, tiene que ser pacífica, ¿no? Una protesta que termina eh, en actos de violencia, destrucción de la propiedad privada, de la propiedad pública, lesiones a personas que no coinciden quizás con el ánimo que lleva a la gente a protestar, ya no es una protesta protegible, ¿no? Pero claro, eso no significa que el derecho como tal deje de tener sentido, sino que eso debe llevar al hecho de identificar, ¿no?, a estas personas que quizás aprovechándose del contexto del ejercicio de la protesta o que quizás infiltradas por agentes del Estado, que ha sucedido y sucede, ¿no?, a través de los miembros del Grupo Terna, incitan, promueven o desarrollan directamente los actos de violencia que llevan o que tienen por finalidad deslegitimar su ejercicio, ¿no? Entonces hay que distinguir, ¿no?, entre el ejercicio de la protesta legítima como tal de los actos de violencia o que pueden ser lesivos de otros derechos fundamentales que pueden darse en el marco del ejercicio de la protesta. Pero estos actos de violencia no van a deslegitimar el ejercicio de la protesta, sino que deben llevar a que las autoridades competentes, le hace Ministerio Público, Policía Nacional, identifique, establezca los grados de responsabilidad correspondientes y se inicien, ¿no?, las investigaciones y o los procesos penales a que haya lugar, ¿no? Todos son criminales, no todos son delincuentes y son vándalos como se los ha estigmatizado, ¿no? Y a través de esos mecanismos es que se deslegitima una protesta, ¿no? Y puede ser ya una protesta de cualquier tipo de índole, pero tipifican a las personas que protestan como si fueran vándalos. Y esta estigmatización nos lleva a una ruptura social, ¿no? Que muchos están en contra o a favor de las protestas. Y ahora, en este sentido, ¿qué opina usted sobre la utilización de medidas de represión penal, como el artículo 283 de entorpecimiento de los servicios públicos, ¿no?, que tipifica cualquier accionar que entorpece, impide, en los casos de bloqueo de ruta, por ejemplo, cualquier persona que entorpezca, ¿no?, la vía, puede ya adecuarse típicamente a ese delito, asimismo como el artículo 315, ¿no?, de disturbios, que con su última modificatoria incluyen también situaciones en las que no solamente en ese caso el sujeto activo, el que comete el delito, es imputado, sino también quien lo ayuda, ya sea económicamente o que le presta un bien mueble para poder realizar el disturbio o realizar, en ese caso, entorpecimiento de las vías, ¿no? Eh, ¿Usted cree que sirven para controlar
y disuadir estas manifestaciones y cree que estas medidas son proporcionales y necesarias, además de constitucionales. Em, Te agradezco la pregunta, Rodrigo. Aquí hay dos lecturas, ¿no? Una que puede tener un colega especializado en derecho penal, ¿no? Y otra que va desde la mirada constitucional, ¿no? Eh, la respuesta no es sencilla, porque las preguntas no lo son, ¿no? Em, Primero creo que hay que partir de un enfoque de tendencia, ¿no? Am, en algún momento, ¿no? Un académico argentino, Roberto Vergarella, dijo, ¿no? La protesta, el primer derecho, tiene un librito al respecto, ¿no? Y es curioso porque, digamos, desde el poder constituido, desde el poder público existente, hay resistencia a impedir, ¿no? Que quienes no están de acuerdo con la forma como se viene ejerciendo eh, reclame, se muestre disidente, haga críticas o en última instancia proteste, ¿no? Y es curioso porque precisamente el origen de todos los derechos que hoy en día conocemos como derechos humanos o derechos fundamentales está en las protestas, ¿no? Del tercer estado francés contra el ejercicio arbitrario del poder del monarca y en el ejercicio del derecho de resistencia de los colonos británicos en las tierras que hoy en día son Norteamérica frente al ejercicio de los poderes absolutos de la monarquía inglesa, ¿no? O del parlamento inglés. De modo tal que la protesta es un derecho que tiene reconocimiento, tiene sentido y que además sirve para garantizar y reivindicar otros derechos fundamentales, ¿no? Siempre, en los últimos años se ha visto asociado el ejercicio de la protesta con la clase trabajadora, ¿no? Porque son los que habitualmente hacían huelgas, tomaban las fábricas, hacían marchas en la ciudad, pero esto ya se ha ampliado al hecho de que ya son sectores de la ciudad o de la sociedad que reclaman, ¿no? En esa línea, un ejemplo, ¿no? De éxito del ejercicio de la protesta está con la famosa ley Pulpín, ¿no? Allá por el año 2016, cuando se aprueba un marco legal que permite precarizar el trabajo adolescentes, jóvenes y practicantes, ¿no? Y que hubo protestas de organizaciones de jóvenes de la época y que llevaron a que esa ley se derogara, ¿no? En las postrimerías del gobierno de Humala. Ahora, la tendencia de los gobiernos o del gobierno ha sido la de ir estableciendo impedimentos legales o barreras legales para que las personas no tengan el incentivo de protestar por el temor a la criminalización, a la sanción penal, ¿no? Claramente las modificaciones que tú has leído al Código Penal resultan desincentivadoras, ¿no? Del ejercicio de la protesta. Y en esa línea son inconstitucionales, ¿no? Porque en línea de principio todos podemos protestar. Lo que no está amparado por la protesta son los actos de violencia, ¿no? Y los actos de violencia se canalizan a través de otros tipos penales, con lo cual, si los tipos penales, si los hechos y conductas que terminan lesionando bienes jurídicos en el marco de una protesta ya están cubiertos por un tipo penal, cubrir otras conductas asociadas con otros tipos penales es una suerte de sobrecriminalización. Y además es una suerte de criminalización del ejercicio de un derecho fundamental, ¿no? Con lo cual es inconstitucional, inconvencional, ¿no? Por otro lado, socialmente, ¿no? Al menos se advierte, ¿no? Que el nivel de las protestas hoy en día no es el mismo que los del 22-23, ¿no? Fines del 22, a raíz del golpe de Castillo, inicios del 23, a raíz de la asunción de mando de Dina Boluarte. Y yo creo que no tanto por la criminalización legal a la que acabamos de hacer referencia, sino por la represión, ¿no? Descarnizada que hubo el año pasado, que ha llevado, ¿no? A la pérdida de 50 personas y heridos, ¿no? Por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay evidencias, hay informes, ¿no? Que van saliendo y que van indicando, ¿no? Que los jóvenes que estaban prestando servicio militar fueron llevados a realizar estas operaciones de represión o de control social, entre comillas, ¿no? Y que les dieron las instrucciones de disparar, ¿no? Porque para eso precisamente los entrenan en el marco del servicio militar, ¿no? A disparar, porque la formación de un agente militar es de amigo-enemigo, ¿no? Entonces, si a él le dicen que el que está al frente es tu enemigo, la respuesta inmediata es lo elimino, ¿no? No me puedo conversar con él.
Entonces, yo creo que hay una suerte de temor, ¿no? A perder la vida si salgo a protestar, porque lo que se hace es eso, ¿no? O sea, se declara el estado de emergencia y envía, pues, ¿no? A las Fuerzas Armadas. La policía es desbordada, ¿no? Casi siempre. Y envían a las Fuerzas Armadas y estas, pues, a quienes envían no son, pues, a los que hacen carrera militar, ¿no? O sea, no son a los que están en el marco de la carrera militar como oficiales, sino envían a los jóvenes chicos que por haber motivos deciden hacer el servicio militar, ¿no? Voluntario. Si uno revisa las cámaras o las grabaciones de los chicos que estaban pues disparando y todo lo demás, son adolescentes, ¿no? 17, 18 años, que están haciendo el servicio militar. No son los que están haciendo la carrera probablemente en la Escuela Militar de Chorrillos o en la Escuela de la Marina o en la Escuela de la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces eso también denota, ¿no? Un cierto ejercicio de discriminación estructural, ¿no? Por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Mandan no a los que están en carrera, sino a los que voluntariamente van a servir para hacer frente a quienes salen a protestar legítimamente. ¿No? Es más, y recuerdo que tan desorganizado o tan falto de lineamiento, dirección, fueron estos operativos que un batallón, un escuadrón, un grupo de estos chicos, ¿no? Que estaban en el servicio, a la mala les hicieron entrar a un río, ¿no? En Puno, creo, y terminaron pues por la temperatura, todo con taquicardia, no sé, con problemas y tuvieron que ser rescatados por las propias personas que estaban siendo reprimidas por ellos mismos, ¿no? Entonces, paradojas de esas se presentan producto de una política represiva del Estado que no tiene en cuenta el respeto mínimo de los derechos no básicos. En este caso, el de protesta legítima de quienes están haciéndolo y por el lado de los chicos que están en el servicio, su integridad física, ¿no? Interesante lo que menciona, profesor, sobre la utilización de medidas de represión penal y cómo criminalizan el derecho a la protesta, que no solo va enfocado en la clase trabajadora, sino también puede ser usado por todos los ciudadanos del Perú y cómo ellos tienen miedo y de alguna forma si protestan se ven perjudicados no solo con la afectación de sus bienes jurídicos como el, una matanza o que puedan recibir impacto de bala. En ese sentido, ¿cómo cree que las conclusiones del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica en relación con las protestas de diciembre de 2022 en Perú, el cual manifiesta: el gobierno de Perú usó excesiva y desproporcionadamente la fuerza durante las protestas de diciembre de 2022 que dejaron un saldo de más de 60 muertos y centenares de heridos? Impactan en el debate de la criminalización del derecho a la protesta en el país y qué medidas legales considera necesarias para evitar futuros casos de uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno peruano durante las manifestaciones sociales. A nivel de Naciones Unidas, la gran mayoría de sus órganos, sino todos, ¿no? Salvo quizás la Corte Internacional de Justicia, no son o no tienen facultades jurisdiccionales, ¿no? Con lo cual estas recomendaciones, conclusiones de relator son eso, ¿no? Recomendaciones, expresiones de buena voluntad, ¿no? Pero que eventualmente van a ser recogidas, ¿no? Por alguna investigación que se pueda iniciar a nivel penal, ya sea en sede interna o en sede internacional, pero en sede internacional desde otra perspectiva, ¿no? Esto porque hay que distinguir, ¿no? Entre los hechos que puedan constituir violaciones a los derechos humanos y hechos que puedan constituir, además de violaciones a los derechos humanos, los delitos que están tipificados en el Estatuto de Roma, ¿no? El Estatuto de la Corte Penal Internacional. Yo no soy especialista en eso, así que no me animo a calificar por ese lado, pero de lo que sí no hay duda es que los hechos de las protestas del año pasado sí constituyen graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y eso supone que, claro, porque hay muertos, hay heridos, o sea, delito de homicidio, delito de lesiones graves, ¿no? Y esto tanto por el lado de quienes protestaron como por el lado de algunos miembros de las Fuerzas Armadas que estuvieron controlando o reprimiendo estas protestas, ¿no? Y eso supone que se tiene que iniciar investigaciones a nivel penal. Y las investigaciones a nivel penal tienen que terminar, ¿no? Con la identificación de quiénes son responsables y eventualmente las condenas que correspondan, ¿no? Tanto a quienes son los directamente implicados con los asesinatos, homicidios, lesiones,
como aquellos que han dirigido estas operaciones a título de autores mediatos, ¿no? A propósito de la doctrina del caso Fujimori, ¿no? Si eso no se logra a nivel interno, está abierta la jurisdicción interamericana a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que se pueda constatar o verificar si es que, por un lado, esas violaciones se dieron y o por otro lado, si es que el Estado, en cumplimiento de su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos que protege la Convención Americana, cumplió o no cumplió cabalmente con esa obligación, ¿no? Y eso va a llevar a eventualmente que la Corte establezca no responsabilidad penal, sino que se dieron estas violaciones a los derechos humanos por un lado, y que por otro lado el Estado no desarrolló, no realizó las acciones conducentes a garantizar el derecho a la reparación de las víctimas o familiares con respecto a esas violaciones, ¿no? Y eso eventualmente va a terminar nuevamente en las disposiciones para que el Estado investigue, identifique, procese y eventualmente sancione, ¿no? Más o menos lo mismo que pasado con Fujimori, ¿no? Que bueno, los hechos de la Cantuta Barrios Altos datan del 91 y recién la mano de la justicia penal alcanza a Fujimori el año 2005-2006 cuando él regresa por Chile, lo extraditan a Perú en 2006 y lo procesan y lo condenan finalmente en 2009-2010, ¿no? O sea, en algún momento van a responder, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Creo que todo lo que usted nos ha mencionado son los principales temas que están en boga ahorita con relación al derecho de protesta y también al panorama actual del derecho constitucional. Creemos nosotros que las tendencias indican que lamentablemente hay una represión absurda por parte del Estado y también una criminalización sistemática de nuestros derechos fundamentales. Y en todo caso, llamamos nosotros a la reflexión. Nosotros como estudiantes pedimos no solamente que todos los ciudadanos estén informados, sino también que conozcamos nuestros derechos, porque a través de las modificatorias que han ido saliendo, por ejemplo, en el último diciembre, como ya he mencionado, o también como lo que usted ha mencionado, ¿no? Como esta sistematización y esa deslegitimización y estigmatización de estas protestas, no solo llevan a que nuestro Estado se vuelva mucho menos democrático, o ansiamos ser un país democrático, como se dice, ¿no? Que si no estamos viviendo en una pseudodemocracia o en una próxima dictadura que indubitablemente van a fracturar nuestro Estado de Derecho. Muchísimas gracias, profesor, y ha sido un gusto realmente. Realmente a quienes están tomando el tiempo de poder escucharnos a través de las redes de Lotting Prospect. Muchas gracias. Cuídense.